Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Qué rápido pasa el tiempo, ya hace una semana volví a grabar nuevamente. Por si no lo han escuchado, pueden ir a sus plataformas favoritas a escucharlo. Pensamientos que no se van. Jamás me imaginé que tantas personas se identificaran con este título, porque me han escrito en estos últimos días diciéndome que nunca habían escuchado sobre ese tema y que se sentían entendidos, identificados. Así que estoy muy contento. Y el día de hoy vengo con un tema candente. Siempre digo que los temas son candentes, pero creo que este es uno de los temas más difíciles a veces de los que normalmente solemos hablar. ¿Por qué? Porque no es común que la gente hable de sus exparejas, ¿cierto? Es más común que la gente hable de sus sueños, que la gente hable de sus proyectos, de sus metas, de su trabajo, de sus logros, de sus éxitos. Pero ¿quién habla de sus exparejas? De hecho, no sé si ustedes han escuchado en algún momento de que no es prudente, que no es sano, no es saludable hablar sobre nuestras exparejas. Y es cierto, la mayoría de personas no tienen dentro de su currículum amoroso el prestigioso honor de decir: estuve con esta persona y la relación duró tantos años. Algo así como cuando uno en el currículum vitae pone: trabajé en tal lugar y estuve tantos años. Nadie tiene un currículum vitae socioamoroso. Algunos dicen que hablar de exparejas es perder el tiempo. Pero creo, siendo muy honesto, la mayoría de personas no quieren hablar de sus exparejas o no quieren hablar sobre sus relaciones del pasado porque quizás les genera algún tipo de afección, y eso es lo que quieren evitar. Caso contrario, también vemos a otras personas que hablan en exceso de sus relaciones del pasado, una clara señal de que la persona todavía no ha superado su ruptura, o que a lo mejor sigue añorando los tiempos del pasado y no ha caído en cuenta de la realidad. Vamos a hablar no de las relaciones que están por empezar, que en algún momento hemos hablado de ellas, o de las que estamos esperando, sino que vamos a hablar de esas relaciones que ya terminaron, a las que se les puso un punto. Algunos son puntos finales, otros son puntos y aparte, otros son puntos suspensivos, algunos son signos de pregunta. Bueno, esas relaciones que en teoría, en la sana teoría, sobre el papel ya han terminado. Que por cierto, dicen algunos que es básicamente cuando el corazón se rompe. De hecho, existe en psicología algo que nosotros llamamos el síndrome del corazón roto, lo que popularmente conocemos como una ruptura amorosa, que reúne una serie de conductas y comportamientos que la persona llega a tener, o síntomas que la persona llega a tener en un momento determinado. La persona piensa que su vida se le ha acabado, deja de comer, es casi como una fase depresiva post-ruptura. Y bueno, es normal que hasta cierto punto eso suceda, y ahorita lo vamos a ver, pero también médicamente se ha descubierto la ruptura de cierta parte del corazón cuando una persona está expuesta a un estrés muy fuerte. Tanto así que se ha demostrado que cuando hay alguna situación difícil que a la persona le acontece, ya sea en el ámbito amoroso, puede ser, aunque las probabilidades son muy bajas, pero si la persona esto lo toma como un evento muy significativo y muy traumático, le puede generar algún efecto en su cuerpo. Pero no se asuste, todos hemos pasado por rupturas y creo que aquí estamos vivitos y coleando. Yo creo que una de las razones por las cuales nos duele tanto que una relación termine o que una relación se rompa es porque en nuestra mente, por decirlo de alguna manera, en el archivero de nuestra mente hay una idea de que esa relación jamás iba a terminar. Que por cierto es el primer pensamiento que tenemos que desmontar. Todas las relaciones terminan, todas. Usted dirá: no, mi relación con mi mamá no ha terminado. Bueno, en algún momento va a terminar. La relación con mi hijo no va a terminar. Bueno, en algún momento va a terminar. Esto suena un poco crudo, pero recuerden que nuestro cerebro no tiene sentido del humor y hay ciertas verdades que las asume como verdades absolutas, como por ejemplo las relaciones no se terminan y las relaciones sí van a terminar. Ahora, pueden terminar de muchas maneras. Puede terminar a través de una ruptura, puede terminar porque la vida así lo decide o porque Dios así lo decide, puede terminar
porque las personas se dieron cuenta que estaban en momentos diferentes de la vida por una infidelidad, o pueden terminar relaciones de amistad, pueden terminar relaciones laborales, pueden terminar relaciones entre inquilinos y hospedadores, o sea, pueden terminar relaciones de muchos tipos. Ahora bien, todas las relaciones terminan, por más buenas que parezcan. Y esto no es una realidad para traernos abajo esa ilusión que tenemos al comenzar una relación. Es más bien caer en cuenta de que todas las relaciones tienen un cierto nivel de imperfección. Cuando nosotros pensamos que las relaciones no van a terminar en ningún momento, hasta cierto punto las idealizamos como una zona casi que fantasiosa de bienestar. Es cierto, para que una relación termine, obviamente, que se sigue todo un camino. No es que una relación termina de un día para otro. No hay relaciones inmunes a la separación. Cualquier relación puede sufrir una fractura. Y una de las frases personales que yo en algún momento escribí sobre este tema es la siguiente, y se las quiero dejar como la base de este podcast, y es: las relaciones no desaparecen ni se debilitan mágicamente. Simplemente se descuidan progresivamente. En la medida en la que descuidamos una relación, es casi que un pronóstico que esa relación en algún momento se va a debilitar. Y cuando una relación está débil, es muy posible y más probable que esa relación se rompa en algún momento. Ahora, quiero que te imagines el siguiente escenario. Si yo te dijera hoy en este tiempo en el que estamos compartiendo, saca una hoja en blanco y escríbele una carta a tu expareja. Quizás se te vengan a la mente varias, si tuviste varias parejas, pero pon en mente o trae a la mente a aquella persona que le dirías: jamás yo le escribiría, o no quisiera saber nada de esa persona, y la tengo bloqueada en mi memoria, incluso la tengo bloqueada en mis redes sociales. Bueno, ¿le escribirías una carta a tu expareja? Como te dije anteriormente, puede ser que hayas tenido muchas, pocas o ninguna. Tal vez no hayas tenido alguna relación, o eres de las personas que tuvo una sola relación y esa única relación se llevó a un siguiente plano, y que también puede suceder. Sin embargo, hay personas que vienen a nuestra vida por un tiempo y nos marcan. Personalmente, en mi caso, yo he tenido varias exparejas y puedo decir que casi con ninguna mantengo una relación. Podría decir que tal vez una relación cordial con una o dos de estas personas, pero después les contaré un principio que aprendí de niño, pero de hecho las estadísticas dicen que es común mantener contacto con una expareja después de la ruptura. Es decir, la relación termina y en las siguientes 2 semanas es muy común que las personas sigan teniendo contacto. ¿Por qué? Porque el vínculo está muy latente. Nadie está preparado para una ruptura por más tiempo en el que venga preparándose para esto. ¿Por qué razón es que se mantienen en contacto? Bueno, casi siempre porque es muy difícil separarse de esa persona de un solo golpe o de un solo impacto. Pero una vez que ha pasado este tiempo de duelo o de la pérdida de esa relación, solamente el 13% de las personas llegan a tener una relación amistosa con su expareja. Y hablo de relación amistosa, una relación que se nutre constantemente. O sea, solo el 13% de las personas logran tener una relación después de una ruptura. ¿Por qué? Porque para eso se requiere cambiar la dinámica de la relación, el trato de la relación, la forma en la que se llaman incluso las personas dentro de la relación, ver a la otra persona ya no como mi pareja, sino verla como una amiga, o verla como una cercana o una persona íntima, con ciertos límites, ciertas restricciones, porque evidentemente ya no es pareja, pero entonces solamente el 13% logra tener una relación amistosa con alguien con quien tuvieron una relación romántica. Es decir, yo siempre he dicho, no existen relaciones perfectas ni fórmulas en las relaciones interpersonales, pero la estadística y la realidad de muchos de nosotros nos dice que es difícil mantener una relación con alguien con quien tuvimos un romance. No es lo más común y debemos de ser muy sinceros en este tema. Ahora, la pregunta que recibo constantemente en mis redes sociales, de hecho este tema lo construí y lo pensé y lo reflexioné alrededor de varias preguntas que me han hecho en estas últimas semanas, que si ustedes no siguen la página, los invito a seguir en mi Instagram. Todos los domingos tenemos un espacio para hablar sobre temas. Bueno, en realidad tenemos 1 hora de tiempo para hablar sobre diferentes temas. Abrimos un espacio para preguntas y la mayoría de preguntas tienen que ver con nuestras exparejas. Entonces,
La pregunta es, ¿debo tener contacto con mi expareja? Repito, eso depende de cada persona. Algunos son lo suficientemente maduros y sinceros para saber que ese es un lugar vulnerable y sensible y por ende tratan de evitarlo. Otros maduramente logran separar lo sucedido dentro de la relación romántica, perdonar si es necesario y hablar con cierta frecuencia. Muy pocas veces he visto a alguien que mantenga una relación intensa de amistad después de una ruptura. Por lo general, estas personas que lo logran solo lo hacen por un tiempo y al final se dan cuenta que se estaban engañando a sí mismos tratando de recuperar la relación perdida. Por supuesto, esto dependerá de cómo la relación haya terminado. No es lo mismo terminar una relación, por ejemplo, por el descubrimiento de una tercera persona o una infidelidad, que por simplemente darnos cuenta que estamos en momentos y en fases diferentes de la vida y no nos conviene estar juntos. O tal vez no me gusta la persona en la que te has convertido, la persona que eres, y tengo derecho a replantearme si la relación debe continuar o no en mi vida. Lo que sí no es conveniente es engañarnos a nosotros mismos. Enemigo número 1 de las rupturas de parejas, el autoengaño. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos estar cerca de una persona, obviamente no atravesamos la ruptura por miedo a sentir dolor o desapego, y lo peor es que mantenemos viva una esperanza o una relación superficial con esa persona. Y yo creo que esa es una posición injusta para ambos. ¿Por qué? Porque no se permiten sanar, no se permiten pasar la página, se retienen el uno al otro para que no duela tanto, pero al final de cuentas es un algodón con alcohol que está sobre una herida y que cuando se quite igualmente va a doler. No pospongamos momentos difíciles por miedo a sufrir. El miedo al sufrimiento, yo puedo decir que lo he visto con mis propios ojos y también lo he vivido, ha paralizado y me ha paralizado en muchos momentos de la vida a experimentar libertad y sanidad. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la libertad y la sanidad emocional? El miedo a sufrir. Por miedo a sufrir no experimentamos la sanidad ni tampoco experimentamos libertad emocional. Yo me recuerdo una historia bastante chistosa, una buena anécdota de esas que ya después con el tiempo uno la cuenta con cierto nivel de jocosidad y obviamente guardaré ciertos detalles por privacidad de la persona y demás para guardar su identidad. Pero me recuerdo que estuve con una persona hace algunos años atrás, más o menos esa relación durante un año, tiempo después de que ya habíamos terminado por diferentes razones, no voy a entrar en detalles. Me encontré a esa persona en un restaurante con amigos, pero aquí es donde viene digamos el momento de la noche. Ella estaba con su nueva pareja. Yo pensaba que no era su nueva pareja, pero ya ahorita les contaré cómo me di cuenta de eso. Si acaso habían pasado 2 o 3 semanas después de que habíamos terminado. Y yo no sé a ustedes si alguna vez les ha pasado que todo se les revuelve en el estómago, que parece que el tiempo se paraliza, usted quiere que la tierra se lo trague. Bueno, en mi caso yo entré en un estado de shock. Apenas me venía recuperando. Ese mismo día había salido con ese amigo, entrando a ese restaurante o yendo a ese restaurante para despejarme y tratar en la medida de lo posible de olvidarme de esa ruptura. Y justamente fue en ese restaurante donde me encontré a esa expareja con su nuevo novio. La escena fue más ingrata aún porque yo esperaba en mis adentros, como todos los que salimos de una relación, quizás en la que estuvimos bastante anclados, una leve esperanza de que fuera solo un conocido, un familiar, hasta que, sin que ella se diera cuenta, porque evidentemente yo traté de camuflarme durante todos los minutos que estuve en ese restaurante, salió ella por la puerta del restaurante de la mano y abrazándose con ese chico. Entonces dolorosamente me sentí como el mayor de los perdedores y deseaba regresar el tiempo para jamás haber entrado por las puertas de ese restaurante. De hecho, yo creo que uno de los momentos más difíciles de afrontar después de una ruptura es esa primera vez en que te encuentras, ves o sabes algo sobre esa pareja con la que estuviste. Podemos reaccionar de 1000 formas. He escuchado personas que salen corriendo, se paralizan, hacen un escándalo, increpan a la nueva pareja de su ex, toman videos y fotografías de la escena y luego lo publican en redes sociales, se lo mandan a toda la familia para denigrar la imagen de su expareja. Yo he escuchado de todo. Sin embargo, lo cierto es que en momentos así lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, respirar un poco de dignidad y buscar la mejor salida. Ese día me recuerdo que llamé a un amigo y le conté lo que estaba pasando.
me ayudó a tranquilizarme. Yo estaba en shock, evidentemente me sentía muy dolido, muy defraudado, aunque en el fondo, pues, pensándolo ahora, y cualquiera diría, pero es que había pasado muy poco tiempo. Bueno, al final cada quien es libre, ¿no? Emocionalmente elegir a las personas con las que quiere estar. Pero me recuerdo que ese amigo me recordó una verdad muy sencilla, me ayudó a recuperarme en ese momento y me dijo: Daniel, el dolor que sientes es proporcional al amor que le tuviste. No olvidas lo que amas en 2 semanas. Y que te duela significa que la amaste. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad porque no todo dolor necesariamente es amor, ¿verdad? No siempre, ¿no? Pero en ese momento esa frase a mí me ayudó mucho para recuperarme. Porque cuando pasamos por una ruptura y nos duele es porque hubo un vínculo. Ahora, ¿qué tipo de vínculo? Es eso lo que nos lleva ya después a hablar de otros temas. ¿Qué tipo de vínculos tenemos nosotros con los demás? Pero el hecho de que duela significa que hubo un vínculo. Y cualquier vínculo que se rompe se siente muy fuerte. Tanto así que hay bastantes estudios psicológicos que comparan el dolor de una ruptura emocional con una fractura o incluso con la picadura de una serpiente. Y yo creo que eso es muy, pero muy importante para entender por qué nos duele tanto cuando terminamos una relación. Yo no sé si ustedes han escuchado, ahora en la modernidad hay conceptos que se van popularizando y van filtrándose en nuestras redes sociales y hoy en día se escucha mucho sobre las parejas no oficiales o los, entre comillas, casi algo. O sea, ¿qué son las relaciones casi algo? Son relaciones dinámicas o espacios en donde las personas se supone que tienen una especie de relación formal, pero informal al mismo tiempo. Hay mucha ambigüedad, o sea, no se sabe si empezamos aquí o terminamos allá. Evidentemente hay una conexión profunda, se espera que las cosas fluyan, famosa palabra de hoy en día, marchen por sí solas, sin presión, pero al mismo tiempo no se asegura un futuro juntos. Es como estar en una especie de limbo. No estoy ni de este lado ni del otro. Y perdonen si esto suena un poco conservador, quizás es porque ya superé los 30 años, pero a mi parecer estas relaciones son un fenómeno social o una tendencia, sinónimo moda, para obtener lo bueno de las relaciones y evitar lo malo de las relaciones. O en otras palabras, obtener la gratificación de las relaciones y evitar el sacrificio de las relaciones. Es decir, nos gusta recibir un beso y un buenos días de esa persona que nos gusta, pero no nos gusta sentarnos tal vez a escuchar a esa persona contándonos cuáles son sus temores más profundos o sus momentos más difíciles. Nos gusta el contacto físico, pero no el contacto que va más allá de ese contacto físico. ¿Por qué? Porque podemos ignorar y hasta secundar los problemas de la otra persona y no hay una conexión más profunda. A mi parecer, las relaciones casi algo son solamente invenciones para no comprometernos y para no conocer a la persona que tenemos al frente, ni para valorar la esencia que esa persona tiene de manera mucho más responsable. Y también de ahí mismo nace el famoso concepto del ghosting, que hoy en día es sumamente común. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones son más virtuales que físicas. En la vida real, si alguien nos habla, nos transmite un mensaje o nos dice algo, por cortesía o por educación, al menos nosotros para evitar un momento incómodo, responderemos aunque sea con nuestra cabeza sintiendo que le hemos escuchado. Sin embargo, por redes sociales, por mensajes de texto o a través del mundo digital, es mucho más sencillo, impersonal y hasta desinteresado dejar a una persona entre comillas en visto, lo que llamamos me dejaron en visto, ¿no? O sin mostrar interés alguno en mantener una conversación o una relación con esa persona. Es decir, el ghosting es desaparecer como un fantasma, de hecho de ahí viene el término ghost, rompiendo una relación sin previo aviso y sin dar explicaciones. Ahora, permítame decirles algo, que le llamemos casi algo, amigos con derechos, relaciones abiertas, novios o como sea, no va a quitar que nos vinculemos emocionalmente con alguien. Además, una vez que alguien nos agrada y para nuestro cerebro se convierte en una potencial pareja, es muy difícil detener toda la producción de neurotransmisores asociados al amor. Es como decirle al cerebro, como la persona con la que salgo es un casi algo y no un novio, no te emociones ni provoques adrenalina. No te prepares ni muestres interés, paraliza la oxitocina para que no tengas ganas de estar cerca de esa persona. O sea, es una mentira que nos decimos a nosotros mismos.
Y como se los dije anteriormente, el peor enemigo de las relaciones sin duda es el autoengaño. Pensar que estamos haciendo las cosas bajo un motivo, pero en el fondo nos saboteamos y hacemos todo lo contrario. No queremos algo formal, pero terminamos amarrados emocionalmente a una persona en las primeras semanas de conocerle. Recuerda algo muy, pero muy importante, y siempre lo digo, en el enamoramiento y en las relaciones humanas, tenemos que reconocer más nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Si no identificamos nuestros posibles resbalones, caeremos en las mismas trampas. Ahora, no solo existe el ghosting, también existe el zombing, que es una conducta que algunas personas tienen para regresar tiempo después de haberse marchado sin ninguna explicación mediante un mensaje de texto. Supuestamente el objetivo que estas personas tienen es alimentar su ego y fortalecer su autoestima. Esto lo he visto y es una práctica muy común hoy en día, sobre todo por medio de las historias de las redes sociales con las cuales se pueden interactuar. Nos vemos hoy, ¿cómo has estado? He estado pensando en ti. Entonces al final, alguien que aparece y desaparece constantemente, repentinamente, peca de irresponsabilidad afectiva. Ahora, aprender esto nos puede tomar muchos años. No es fácil quitarse prácticas de encima de este tipo, pero algo que beneficia mucho hacer cambios en nuestra forma de relacionarnos con los demás es siempre preguntar, incluso si usted quiere ponerlo como fondo de pantalla, ¿cómo se va a sentir la persona si yo hago esto? ¿Beneficiaré su proceso o más bien le entorpeceré su crecimiento? También está el cushioning, ahí pueden ustedes investigar, ¿no? de todos estos términos, que es mantener una relación de contacto físico y de cierta intimidad, pero no tan profundas, ¿no? Incluso puede ser con varias personas y se supone que obtenemos solamente el contacto sin llegar a una relación, digamos, de compromiso. El breadcrumbing, que es comer migajas de pan literalmente, se trata de evitar hablar sobre lo que sentimos el uno del otro, pero no rompemos la relación, estamos como en un limbo, no hablamos de lo que pasa dentro de la relación, solamente obtenemos beneficios muy esporádicos. En realidad todos estos términos para mí son nuevas palabras añadidas que sencillamente significan, o lo que en algún momento nosotros comprendíamos como dependencia emocional. Ahora, después de haberles hablado un poco sobre prácticas que hacen las personas dentro y fuera de una relación, yo creo que es importante reconocer algo. Ninguna persona nace aprendida en el amor. Vamos aprendiendo conforme el tiempo pasa. Eso sí, nos dejamos moldear por las experiencias, porque perfectamente puede pasar que sigas repitiendo el mismo patrón en las relaciones y aún no hayas aprendido la lección. Nos golpearemos con la misma piedra hasta que aprendamos a caminar diferente. A veces es necesario tomar una pausa, trabajar en nuestro interior y revisar qué es lo que nos lleva a comportarnos de una u otra forma. Y aunque no hayamos nacido expertos o eruditos en el amor o en el ámbito romántico, aprender de las lecciones del pasado es fundamental para que, independientemente de que esa experiencia haya sido tortuosa o significativa, podamos ver el pasado como una escalera y no como una calle llena de hoyos. De hecho, si ves hacia atrás, te pregunto, ¿te consideras una buena pareja en las relaciones en las que has estado? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor hiciste cosas buenas, cosas no tan buenas. A lo mejor no sabías que dependiste de alguien y pensabas que le amabas. Entregaste todo de ti y pensabas que entregarte era el boleto a tener una relación sana. Te diste cuenta que no todo se basaba en lo físico, superficial o pasajero. Te percataste que un buen cuerpo no sacia la necesidad de ser amados, porque la necesidad de ser amados muchas veces solo se sacia cuando aprendemos a amar a los demás. Mira, pongo este ejemplo. Si amas una planta, esa planta florecerá. Dale agua a una planta una vez cada 2 meses y se marchitará. Al final las relaciones son como un jardín. Si no lo riegas, si no la cuidas, si la expones al sol, se va a marchitar. Por más bella o bello que sea tu jardín, al descuidarlo será un candidato número 1 para que los insectos, las circunstancias y todo lo que hay alrededor terminen afectando aquello que tanto te costó. Veamos hacia atrás y repasemos un poco nuestras relaciones para obtener esas lecciones que hemos aprendido o que tal vez debamos aprender. Escucho a mucha gente decir: mi vida amorosa fue un desastre. En cierta parte, si vemos hacia atrás, yo creo que tenemos muchos desastres, no solo en lo amoroso, pero seamos sinceros, la vida de quién es estable en todo sentido. Creo que como terapeuta de pareja puedo decir que aquello que brilla no siempre es oro. Cuando nos internamos en la realidad de las personas, incluso las parejas, aún aquellas que aparentan tener éxito y amor puro, tienen sus baches oscuros, sus adversidades,
y sus pruebas de carácter. Es muy diferente, eso sí, decir que nuestra vida amorosa ha sido un desastre, a decir que, casi como todas las personas, hemos aprendido a amar de las experiencias del pasado. Particularmente mi historia es un tanto interesante. Yo fui muy noviero en la adolescencia, muy hiperactivo. Ese ímpetu de energía despertó en mí como un conquistador interno, que seguramente ahí se ha ido muriendo poco a poco, pero bueno, no, mentira. Sí fui muy enamoradizo, ¿no? Creo que lo había contado en otro espacio. Pero una de las etapas que más me costaba afrontar eran las rupturas. Sufría demasiado, me dolía muchísimo. Creo que se me hacía casi que imposible vivir con la idea de pensar qué sería de mí sin esa persona. Sé que suena un poco dramático, pero así era. Sentía un vacío y era como si alguien se hubiera muerto. Qué dicha, con el tiempo entendí, gracias a la carrera y gracias a que otras personas hablan de esto, que no era un tipo extraño, es decir, que no era un bicho raro, sino que estaba haciendo un duelo, un tanto dramático, sí, pero al final era un duelo. Ahora bien, ¿por qué nos duele tanto terminar una relación? Porque nuestra expectativa es que la relación no se acabe, porque tenemos a la otra persona idealizada, porque hay un choque de ideas o de creencias en nuestra mente que no se explica por qué X persona ya no está en el paisaje de nuestra vida. En realidad es el cerebro y el corazón entrando en conflicto, tratando de conversar un mismo idioma. La mente lo entiende, pero el corazón se rehúsa a entenderlo. Es decir, el corazón quiere cercanía, pero el cerebro implora distancia. ¿Es bueno distanciarse? Mi consejo es que sí, aunque sea por un tiempo. Después de eso, cada uno valorará si realmente es necesario acercarse una vez más. Es cierto que muchas veces no queremos alejarnos por un deseo egoísta más que por el bienestar de la otra persona. ¿Por qué? Porque queremos quedarnos ahí sin pensar si la otra persona está haciendo un esfuerzo monumental para tratar de estar estable ante nuestra presencia. Hay que ser muy honestos y alejarnos si es necesario. A veces el alejamiento también es amor. Si mi relación terminó y seguimos hablando después de meses, pero no somos nada, es una buena señal. Algunos ya me han preguntado esto. Yo trataría de corregir el concepto de no somos nada. En realidad sí somos algo. Son exnovios que siguen hablando como novios, obviando hasta cierto punto que hubo una ruptura. Es decir, una señal característica del apego emocional, a diferencia de que haya pasado un tiempo prudencial y luego se reencuentren y sinceramente puedan empezar una relación. Eso sí, ya cada uno trató individualmente lo sucedido. Lo que pasa muchas veces es que las personas regresan, se hacen promesas de cambio y con los meses vuelven a salir los temas de la primera fase de la relación. ¿Eso qué significa? Que todavía no se ha superado la ruptura. Personalmente yo trato de no tener contacto con mis exnovias. De hecho, creo que ninguna de ellas es mi amiga. Entendí desde pequeño que para sanar había que pasar por un poco de dolor. Eso lo aprendí porque me fracturé varias veces algunos huesos y tuvieron que enyesarme. Fueron 2 veces el brazo, 1 vez el pie. Mi mamá ya estaba harta de los hospitales. Así que cuando quiero sanar algo en mi vida emocional entiendo que debo alejarme. Pero ¿y si pierdo a la persona por irme? Te pregunto más bien, ¿y si te pierdes a ti mismo por quedarte? A veces esa es una pregunta que más bien es un pretexto de nuestro cerebro para pensar o para no irnos pensando en que los demás se van a ir. Repito, sigue siendo un deseo más de no sentir dolor que del bienestar de ambos. Yo soy partidario del contacto cero. No en todos los casos. En algunos casos sí he saltado la regla cuando veo que las personas a lo mejor ya tenían una separación emocional incluso previa de la relación y tal vez debían mantener contacto por motivos financieros, de hijos o de otra índole. Pero una cosa es ponerse de acuerdo para temas legales y otra muy diferente es justificar ese contacto que todavía existe como si fueran pareja por el simple hecho de tener algo en común. No hay que engañarnos, el que se engaña pierde. Y bueno, para ya ir finalizando, porque tengo mucho que decir y se me vienen ideas a la cabeza, pero quiero concluir este podcast que sé que está muy interesante y que después podemos hablar un poquito más, tal vez en algún live o en algún otro episodio, de no sé cómo dejar a mi ex, ¿no? Para ir concluyendo quiero centrarme en esto y en 10 puntos muy básicos que quiero dejarles a ustedes aquí en este episodio para que lo puedan utilizar a su favor, ya sea para su vida personal, para la vida de otros, como terapeutas con sus pacientes, etc. No sé cómo dejar a mi ex. Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Te imaginas lo que es hacer todo un esfuerzo para dejar una relación y que cuando ya la hayas dejado debas esforzarte otra vez
para dejar una relación que creaste con esa misma persona después de una ruptura? Yo sé que suena un poco dramático o tal vez suena un poco exagerado, pero en la sana teoría ya no hay ninguna relación. Ahora, formalmente, pero emocionalmente sí hay un vínculo. Así que volvemos a lo mismo. Debemos ser honestos. Tal vez alguien que haya terminado su relación formalmente no significa que haya roto el vínculo con esa persona. Y para romper un vínculo tiene que haber distancia, someternos a un proceso y marcar límites. Si la otra persona no acata o entiende, a veces tendremos que pasar por la pena y por el lamentable hecho de utilizar límites más fuertes, desde el bloqueo en el celular hasta una orden de alejamiento. Ahora, yo sé que esto suena crudo, pero la sanidad cuesta tanto que tendremos que hacer cosas inimaginables. Y para terminar este grandísimo espacio que hemos construido juntos, ahora sí quiero dejarles algunos puntos que sé que te ayudarán si estás en un proceso o si conoces de alguien que está en un proceso. Son 10 puntos, sé que hoy me atrasé un poco más, pero este era un tema que ameritaba que habláramos un poquito más en este podcast. Número 1. Si no lo hiciste bien dentro de la relación, al menos trata de ser una buena expareja. Creo que ese es un punto muy importante. Punto número 2, si lo hiciste bien dentro de la relación, no uses ese pretexto ni ese orgullo para hablar mal de tu expareja o para menospreciar la calidad de tu expareja. Número 3, no pongas en mal a tu expareja con nadie, a menos de que sea tu terapeuta y tengas que contarle toda la verdad. Porque eso habla más de ti que de la otra persona. Ahora, la otra persona incluso pudo haber cambiado y tú sigues siendo igual hablando de él o de ella. Número 4, no te culpes ni te lamentes. El amor de tu vida en realidad es un concepto idealizado de una buena relación que queremos tener, pero puedes volver a tener una relación en un futuro. No existen prendas únicas en un mundo de tantos cuerpos. Número 5, corta por lo sano y si no se puede, corta por lo seco. Es duro, pero es mejor un dolor temporal que un dolor permanente. Número 6, y ya voy terminando con esto. Perdona a la persona que ya no es tu pareja. Y maduramente tienes que reconocer que esa persona no tiene la obligación de ser tu amiga, de ser tu amigo, de ser tu cercano. No debemos caer en la trampa del autoengaño. Número 7. Si tienes que moverte del lugar para no abrir la herida, hazlo por un tiempo y por la sanidad de todos. Número 8. Madurez no es aguantarse el dolor de estar juntos cuando hemos terminado. Madurez es reconocer que a veces es mejor que cada uno esté por su lado. Número 9. Sé transparente. No te ocultes detrás de las mentiras, como por ejemplo, es que te amé tanto que me es muy difícil dejarte. Aquí es donde no debemos confundir el amor con el egoísmo. Y punto número 10. Mis queridos amigos y todas las personas que me están escuchando, en todo momento piensa cómo se sentirá la otra persona. Muy agradecido de poder estar con ustedes en este espacio. Ahí vamos a estar grabando más temas, ¿no? Espero que este te haya gustado, espero que te sirva. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que me mandaron felicitaciones también de cumpleaños. No les he podido contestar a todos, pero gracias por siempre su grandísimo cariño, su cercanía. Para mí es muy importante saber que ustedes están bien. Un fuerte abrazo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.